resistencia los dos parámetros eléctricos, voltaje e intensidad. Quiere decir esto que en cada resistencia vamos a tener dos incógnitas, un voltaje y una corriente. ¿Sí? Bueno, hay un método conocido como método 2B, y justamente habla de ello. El nombre nace de denominar B al número de resistencias. Entonces, 2B es el número de incógnitas, ¿sí? Puesto que cada resistencia va a generar dos, una corriente y un voltaje. Entonces, el método se basa en escribir 2B ecuaciones con 2B incógnitas. ¿De dónde salen esas ecuaciones? Naturalmente de las leyes de Ohm y de Kirchhoff. Pongamos un ejemplo. Este va a ser el único ejemplo que tratemos del método 2B, porque no es nada práctico. Entonces lo voy a citar simplemente para que lo tomemos como referencia y veamos cuánto nos ahorramos aplicando métodos más sistemáticos. Entonces tengo un circuito con dos resistencias únicamente. Significa que B es igual a 2 y por lo tanto debo generar 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Le pondremos nombres a todos los elementos. BS1, BS2. Esta que se llame IS. R1, R2. ¿De acuerdo? Esos son los componentes. Ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Decía que vamos a restringir únicamente a las resistencias. En cada una, dos incógnitas. Una corriente, voy a ponerle este sentido, y la llamaré I sub 1. En R2 también habrá una corriente a la que voy a llamar I sub 2. Ahora, en función, vean que yo le puse el sentido arbitrario a las corrientes, ¿no? Puede que sea de izquierda a derecha en R1, como también podría ser de derecha a izquierda. ¿De qué depende eso? Va a depender del resto de los componentes, o sea, tanto de las fuentes como de las demás resistencias. Entonces, de solo mirar el circuito, yo no sé cuál es el sentido que va a tener cada corriente. Y por eso le pongo un sentido arbitrario. Pero cuando resuelva, si resulta que I1 en el resultado me sale positiva, lo que significa es que acerté en el sentido. Si sale que I2 es negativa, significará que
el sentido real de la corriente I2 es inverso al que yo le puse, pero la intensidad es en valor absoluto la misma. ¿Ya? Entonces quiere decir que si, por ejemplo, I2 me sale menos 3 amperes, eso me lleva a que la corriente real en la resistencia 2 es 3 amperes, pero en el sentido opuesto, izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Entonces, el sentido que le pongo es arbitrario, no obedece a ningún tipo de análisis. Pero basado en esa decisión de los sentidos de las corrientes, se asume las polaridades de los voltajes. ¿Puede cortar, por favor, su micrófono? Ok. Entonces, en la resistencia R1, si la corriente va de izquierda a derecha, la polaridad siempre va a ser positiva por donde entra la corriente. ¿Cierto? Del mismo modo en R2, la corriente entra desde la derecha y eso hace que sea positivo a la derecha, negativo a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces tengo ya las 4 incógnitas. 2 voltajes, 2 corrientes. Ahora lo que toca es escribir las 4 ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es aplicar la ley de Ohm. Entonces, por ley de Ohm, ya puedo decir que V1 es R1 por I1. ¿Cierto? Voltaje es resistencia por intensidad. Lo mismo en la otra resistencia. R2 por I2. Bien. Ahora me voy a mover a este nodo. Y en él voy a hacer valer la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿No? En ese nodo hay 3 ramas, por lo tanto 3 corrientes. Vean que I1 entra al nodo, lo mismo que I2 y lo mismo que IS. O sea, las 3 corrientes tienen el mismo sentido y por lo tanto la suma de ellas debe ser 0 y puedo expresar esa suma como I1 más I2 más IS igual a 0. ¿De acuerdo? Noten que hay otro nodo en el circuito. Este nodo. Y en él también tendría que cumplirse la ley de Kirchhoff de corrientes. En este nuevo nodo que acabo de marcar, las corrientes son también I1, I2 e IS. ¿Sí? Que vean que si I1 pasa por R1 de izquierda a derecha es porque pasó por la fuente de abajo para arriba. ¿Cierto? No hay otra derivación por la que podría desviarse esa corriente. Entonces, es la corriente que sale del nodo. Lo mismo le pasa a I2. I2 sale de este nodo. Porque va a pasar de abajo para arriba por la fuente y de derecha a izquierda por R2. No hay otra forma. Bien, entonces, en este segundo nodo, la suma de corrientes también debe ser 0. Como aquí todas salen, puedo poner signo negativo a cada una de ellas, ¿sí?
No habría problema si también les pongo positivo, pero no voy a hacer así. Si las corrientes que entran son positivas, las que salen son negativas. Bien, entonces sumé las tres corrientes negativas porque todas salen y esa suma es 0. Pero vean, esa nueva ecuación que acabo de escribir es linealmente dependiente de la anterior. Nada más multiplicando por -1, la ecuación, pues pondremos nombrecitos. Sí, multiplico por -1 la ecuación 3 y obtengo la ecuación 4. Entonces, esta ecuación 4 no aporta en nada. Es la misma ecuación 3. Bien, ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes. Para eso debo buscar trayectorias cerradas. En el circuito tengo 3 trayectorias cerradas. Las voy a marcar así. Esta es una trayectoria, la llamaremos T1. Esta es otra trayectoria cerrada, T2. Pero hay una más, ¿sí? La que da vuelta toda la periferia del circuito. O sea, esto también es una trayectoria cerrada. La llamaré T3. ¿Sí? ¿Estamos bien? Lo que dice la ley de Kirchhoff de voltajes es que en una trayectoria cerrada la suma de voltajes es 0. Entonces, en la trayectoria 1, ¿quiénes participan? Una fuente de voltaje, una resistencia y una fuente de corriente. En la fuente de voltaje, como lo que voy a hacer es sumar voltajes, ya sé cuál es el voltaje de la fuente. En la resistencia de 1, el voltaje es mi incógnita V1. Eso va a participar en la suma. Pero en la fuente de corriente, tengo que considerarla de esa manera. Es una fuente independiente. Ella no depende del voltaje. Por lo tanto, el voltaje en esa resistencia no tiene relación alguna con la intensidad de corriente. Bien, entonces voy a asignarle a esto algún nombre. Voy a poner de manera arbitraria BX. Con esa polaridad. Bien, entonces ahora sí ya puedo escribir la ecuación de suma de voltajes en la trayectoria 1. ¿No? En la trayectoria 1 voy a empezar a sumar desde este nodo. Y sigo en sentido horario. Lo primero que encuentro es el signo menos de BS1, entonces anoto menos BS1. Luego el signo más de B1. Enseguida el signo más de BX. Y ya llegué al punto de partida. Entonces esta suma es 0. Que se llama ecuación 5. En la trayectoria 2, ¿cierto? Puedo también aplicar la ley de Kirchhoff. Empezaré en este nodo. Empiezo en ese nodo, voy en sentido horario. Lo primero que encuentro es menos B2. Luego
más BS2. Y por último, menos BX. Y la suma debe ser 0. Ecuación 6. Por último, voy a escribir la ecuación de la trayectoria 3. Para eso voy a empezar en este nodo. Lo primero que veo es B1, su polo positivo. Entonces, más B1. Luego está menos B2. Enseguida más BS2. Positivo, ¿cierto? Menos BS1. Y con eso ya llegué al punto de partida. La suma es 0 y esto que se llama ecuación 7. Decía que solo necesito 4 ecuaciones, ¿no? Son 4 incógnitas, 4 ecuaciones. Bueno, ya anulé alguna de ellas, ¿sí? La ecuación 4 no corresponde porque es linealmente dependiente de la 3. Entonces 4 no va. Noten que 5, 6 y 7 son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sumo las ecuaciones 5 y 6, nada más sumando 5 y 6, tengo menos BS1, aquí está, más B1, aquí está, más BX, ¿sí? Pero en la otra ecuación aparece menos BX, entonces se cancelan esos dos. Sigo con la suma, menos B2, aquí está menos B2, más BS2, está en la ecuación 7. Entonces, efectivamente, sumando las ecuaciones 5 y 6, obtengo la ecuación 7. ¿Sí? Lo que significa que con solo la ecuación 7 puedo reemplazar a 5 y 6 por la dependencia lineal que tiene. Entonces voy a descartar 5 y 6 y me quedaré solo con 7. Bueno, aquí tengo ya las 4 ecuaciones. Las ecuaciones 1, 2, 3 y 7 constituyen lo que se denomina el modelo matemático del circuito. ¿Ya? Ahora, de hecho, cualquier circuito puede describirse a través de más de un modelo matemático. En este caso, el modelo matemático, por la forma de obtener lo que hemos elegido, tiene 4 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿no? Y lo que tocaría es resolverlo para completar la solución. Bien, podríamos ponerle valores para que sea completo el ejercicio, ¿sí? Entonces voy a ponerle valores numéricos. Puedo usar este. Le voy a poner a BS1 5 voltios, BS2 que sea 9. Y ese va a ser 2 amperes. R1, 3 ohmios. Y R2 que sea 4. Bueno, entonces, ¿cómo quedarían las ecuaciones?
La ecuación 1 tendría que escribirla como B1 por R1, pero en lugar de R1, como ya tengo un número, le voy a poner solo el numeral 3. Voy a obviar las unidades. Ya, esto lo hago valiéndome de que todas las corrientes están en amperes, todos los voltajes están en voltios y las resistencias en ohms. Ya, en ese caso puedo obviar las unidades para facilitarme la escritura de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, la ecuación 1 la escribiría como B1 igual a 3 y 1. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ecuación 1, B1 igual a 3 y 1. La ecuación 2 sería B2 igual a 4 y 2. ¿Sí? B2 igual a 4 y 2. La ecuación 3, así tal cual, ¿no? Y 1 más y 2, tengo el valor de IS que es 2. Entonces escribo y 1 más y 2 más 2 igual a 0. Y la ecuación 7. B1 menos B2, ¿sí? B1 menos B2 más BS2, 9, menos 5 igual a 0. Bueno, entonces estas son las ecuaciones 1, 2, 3 y 7. ¿No? 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Puedo reducir el número de ecuaciones cambiando B1 y B2 de la ecuación 7 por las ecuaciones 1 y 2, ¿sí? Entonces voy a meter la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación 7. En lugar de B1 pongo 3 y 1. En lugar de B2, 4 y 2. 9 y 5 los puedo sumar. Y junto esto con la ecuación 3, ya tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿no? Eso es más tratable. Podría de la ecuación 3 despejar I2, por ejemplo. O si quieren hacer por sumas y restas, ¿no? Multiplicar por 4 más bien, ¿sí? Queda mejor. Entonces la ecuación 3 la multiplico por 4 y la voy a sumar con esta nueva ecuación que se llame 8. ¿De acuerdo? Entonces multiplicada por 4 la ecuación 3. 4 y 1 más 3 serían 7. 4 y 2 menos 4 y 2 se cancelan. Y tengo 4 por 2, 8 más 4, 12. Entonces ya tengo I1 menos 12 sobre 7. Eso es aproximadamente 1 punto menos, ¿no? Menos 1 punto... ¿Cuánto? 7, ¿no? 7, 7 por 7, 49.
amperes. ¿Sí? Esto lo puedo llevar a la ecuación 3 y encontrar I2. I2 es menos 2 menos I1. I1 es negativo, sería menos 0.29. Y reemplazando estas dos últimas en las ecuaciones 1 y 2, obtengo B1 y B2. B1 es 3 por I1. 3 por menos 1,7 me da 5.13 voltios. ¿Sí? Y B2 es 4 por I2. Menos también 8 más 4, 12 voltios. ¿De acuerdo? Ya tengo la solución completa. Ingeniero, Dígame. ¿será que puede por favor explicar nuevamente el ejercicio desde que hizo la ecuación número 8? Ecuación número 8. La ecuación 8 salió de reemplazar en la 7 la ecuación 1 y 2. O sea que en lugar de B1, en lugar de este B1 puse 3 y 1. ¿Sí? En lugar de B2 puse 4 y 2. Y bueno, 9 menos 5 es 4, ese ya es parte de la ecuación, ¿no? O sea, la 7 la cambié reemplazando B1 y B2 de las ecuaciones 1 y 2. Y a esa ecuación la llamé 8. Ahora, entre las ecuaciones 8 y 3, ¿sí? Mediante suma, pero antes multipliqué la ecuación 3 por 4, ¿cierto? La 3 multiplicada por 4 la sumo con la 8. 3 por I1 me da 3 y 1, más, ¿dónde está? Ah, no, no es por 3, sino por 4, ¿no? Perdón. Entonces, 4 por I3, 4 por I1 es 4, más 3, 7. 4 por I2, más 4 y 2, menos 4 y 2, 0. Entonces ya no hay I2. 4 por 2, 8, más 4, 12. ¿Sí? Entonces de ahí encontré ya el valor de I1, menos 12 sobre 7. Reemplazando ese valor en la ecuación 3, obtengo I2. ¿Sí? Despejando I2 de aquí me sale menos 2 menos I2, menos I1. Como ya conozco I1, pongo menos 1,71 de I1, hago la diferencia. Bien. Conocidos I1 y 2, puedo calcular D1, D2 de las ecuaciones 1 y 2. Bien. Entonces, completé la solución. Y ahora ya puedo volver a dibujar el circuito resuelto. ¿Sí? ¿Cómo quedaría el circuito resuelto? Voy a hacer más grande para que no se solapen los valores.
Era 5 voltios, aquí 9, 3 ohmios, 4 ohmios, 2 amperes. Entonces, hemos encontrado que la corriente I1 es menos 1.71. Asumíamos sentido de izquierda a derecha en la resistencia, ¿sí? Pero al ser negativa, esto nos dice que la corriente en realidad va de derecha a izquierda, con esa misma intensidad, 1.71 amperes. Del modo I2, al ser de izquierda, sino de izquierda a derecha, con la intensidad 0.29. Bueno, los voltajes. P1 menos 513, teníamos la polaridad invertida, entonces voy a poner la verdadera polaridad, más menos 5.13. Y lo mismo para B2, más 1.26 menos. ¿De acuerdo? Otra cosa que podría incluir en la solución es el voltaje en la fuente de corriente, ¿no? Porque la corriente en las fuentes de voltaje ya las conozco. ¿Cierto? La corriente en la fuente de 5 voltios es, siguiendo el sentido de esta corriente, 1.71 amperes. En la fuente de 9, de arriba para abajo, 0.29. Lo que me falta es el voltaje en la fuente de corriente. ¿Cómo encuentro ese voltaje? Puedo cerrar una trayectoria siguiendo este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Simplemente sumo los voltajes en esa trayectoria. El primero que encuentro es más 5.13, ¿no? Más 5.13, luego está más 5. Que se suman 5.13 más 5. Eso me da, ¿cuánto? 10.13. Ahora, debería ser el mismo resultado si hago la suma en la otra trayectoria, es decir, en esta otra. ¿No? Entonces, si voy en ese sentido, tengo más 0.29 más 9. La suma me da 9.29. No, perdón. 1.26 es el voltaje, ¿no? Estoy mal. Estoy sumando voltajes. 1.26 más 9 me da 10.26. Hay una pequeña, gran diferencia. ¿De dónde sale esa diferencia? La veo muy grande para aceptarla. Tal vez algún producto de por aquí haya hecho mal. 3 por 1, 3. 3 por 7, 21. 4 por 9, 36. 4 por 2, 8 más 3. Aquí está el error. En B2, ¿no? B2 es 4 por I2. Si hacen el producto,
4 por 9, 36, 4 por 2, 8, más 3, 11, ¿no? Este no es 2, es 1. ¿De acuerdo? Entonces es 1.16, no 26. Ahora sí, ¿no? Sumo 1.16 más 9, me dan 10.16. Suelen aparecer ese tipo de diferencias en el último decimal cuando se hacen redondeos. ¿Ya? Entonces esa diferencia es aceptable por el redondeo que hemos hecho ya al empezar en la división de 12,7. ¿No? Nos hemos comido seguramente algún decimal o le hemos aumentado alguna parte a la última cifra. Y esta va a generar error. Pero ya sabemos cuál es su origen, entonces podríamos aceptar que el voltaje en la fuente está más o menos entre 10.13 y 10.16, ¿sí? Por error del redondeo nada más. ¿Bien? Entonces, esa es la solución completa. Nos queda menos de un minuto, así que voy a cortar.